Y ya estamos aquí de regreso en programa inaugural de los periodistas en la octava, y tenemos el privilegio, el gusto de haber invitado y que nos haya aceptado esta invitación para hablar, pues no del trabajo, sí del trabajo, Álvaro. Sí, del trabajo. Claro. Pero Del trabajo, hablemos del trabajo, ¿no? Hablamos del trabajo, pero también hay un montón de dudas, por lo menos yo en lo personal. Ya se me notó el acento que tengo como... ¿Ya? Claro, como Bastante. el de quién, a ver. De paisano. Exactamente, muy bien. Oye, pues muchas gracias por estar hombre, aquí. muchísimas felicidades por el programa. Qué Gracias, padre. muchísimas gracias. Pues ella es la secretaria del Trabajo, una joven secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y pues le invitamos a este programa de arranque de los periodistas, precisamente porque no solamente por ser la secretaria más joven, sino por ser mujer y por los programas que para jóvenes está llevando a cabo la Secretaría. Y sobre todo porque el ámbito laboral es un ámbito, lo platicábamos antes de pasar al aire, es un ámbito de machos, de hombres, de muchos hombres y machos, es un ¿no? mundo muy masculinizado. Sí. ¿Alguna vez te sentaste con Carlos Romero Deschamps? Bueno, me ha tocado coincidir en general con la mayoría de los líderes sindicales. Es cierto que la gran mayoría son hombres. Históricamente el mundo sindical ha sido pues un mundo muy masculinizado. Ahora esperamos que podamos empezar a ver muchas más mujeres participando, no solamente pues, como miembros del propio sindicato, sino en las direcciones, ¿no? En los comités ejecutivos, claro, incluso tomando decisiones. Incluso parte de la reforma laboral, esta que ahora se ha hablado mucho de libertad y democracia sindical, también trae un apartado, una parte muy importante de la obligación de los sindicatos de reformar sus estatutos para la democracia, pero también para que puedan haber más mujeres equidad de género en los comités directivos, así es. Bueno, recordamos una dirigente sindical, pues Elba Ester Gordillo, quizá de las poquísimas que ha habido en el ámbito sindical, aunque en no sea una el mejor posición, ejemplo, digamos. pues sí, en una posición de poder. No es el mejor ejemplo, pero es una mujer rara en ese ámbito masculinizado. Sí, la verdad es que hay pocas. En general, el mundo laboral, no solamente en lo sindical, también en lo propio empresarial, ya se empiezan a ver más mujeres, pero todavía es limitado, ¿no? Bueno, la presidenta de Morena, de tu partido, Jacob Polewski, fue la primera mujer presidenta de la Canacintra, en una cámara empresarial también masculinizada. No, que yo sepa, ha habido una presidenta de Coparmex, ha habido una vicepresidenta que hoy es diputada federal del PAN chihuahuense también, pero no hay también en el ámbito patronal mujeres. Sí, hay pocas, pero lo cierto es que sí estamos viendo avances. Yo sí percibo que cada vez más hay participación de las mujeres. Y bueno, qué decir, pues en el gobierno, ¿no? Es un histórico el hecho de que el gabinete sea paritario. Hay muchísimas mujeres participando en decisiones, en toma de decisiones en las diferentes dependencias y y en las propias secretarías. Entonces creo que eso también pues va abriendo brecha, ¿no? ¿Y tú en lo personal no sientes de repente, pues por ser joven, por ser mujer, ese rechazo que tradicionalmente los jóvenes y las mujeres en particular han sido objeto toda la vida? Quizá en mi caso la edad puede ser un elemento, ¿no?, de mayor peso. Siempre pues uno tiene que demostrar, pareciera que tiene que demostrar 2 o 3 o 4 veces más que si que sí sabes, que digamos puedes con la responsabilidad. Pero también debo decir que desde que entramos han sido muy respetuosos y en general hemos podido convivir muy bien y dialogar de manera muy respetuosa con los diferentes sectores con los que tenemos que tratar, los sindicatos, organizaciones de trabajadores y en general con las cámaras empresariales y las empresas y los empresarios en general. Entonces, si bien es cierto que hay siempre pues esta especie como de necesidad de demostrar que se puede, también ha habido ese respeto que yo reconozco.
Tú tienes 32 años de edad. Tengo 32, así es. 32 años de edad. Hace rato platicaba con Casi nuestra... como Con yo, nuestra Álvaro. más o menos de tu Más edad. o menos, ¿verdad? Más o menos Somos como- de la claro. misma generación. Hace rato hombre, estoy platicaba. bromeando. No, ya sé. Nos mantenemos estos. Hace rato platicaba con nuestra jefa de información, Ilse, que ella tiene 29 años de edad. Jóvenes como tú, en una circunstancia muy complicada para su futuro. El neoliberalismo dejó un ámbito legal muy adverso para los jóvenes. Absolutamente. ¿Qué es ser joven? Tú eres secretaria, pero si no lo fueras, ¿a qué escenario se enfrenta un joven de tu edad para su futuro? Sí, yo creo que somos justo o sea, digamos, los que tenemos 30, 35, ¿no? Que toda nuestra vida pues estuvimos en este Y más modelo chicos. neoliberal que fue precarizando el mercado de trabajo y que hoy pues las consecuencias son diversas. Uno, millones de jóvenes que no encuentran trabajo, que los trabajos que encuentran son sumamente precarios, en condiciones de casi nulo respeto de derechos laborales, de estabilidad en el empleo, de pago, los famosos outsourcing, ¿no? Este modelo que se ha venido generalizando y que ha aumentado mucho en los últimos años y que ya pues casi pareciera haberse normalizado cuando muchos no todo el modelo, pero hay subcontratación, pues digamos, de la buena y de la mala, y la mala es sumamente voraz y agresiva y evade responsabilidades fiscales, de seguridad social y no decir de los trabajadores. Entonces, la existencia de estos nuevos modelos, también diría yo, todo el tema pensionario, que es un tema que sí. también para nuestra generación, pues es pensar en un futuro donde No hay nada. no hay nada. Bueno, de hecho, para la vejez, claro. ¿no? Y luego la falta de oportunidades. Yo diría que, y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro es tan importante, por eso es, pues, medular y es un eje central del proyecto de nación, del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y sin duda de la Secretaría del Trabajo, porque hay muchísimos jóvenes que aunque hayan estudiado en la universidad, teniendo títulos universitarios, no consiguen trabajo, ¿no? Claro. Justamente Jóvenes Construyendo el Futuro, a ese programa se han acogido muchos jóvenes, pero es un programa también criticado por ciertos sectores porque dicen, ¿cómo mantienen a flojos? Hay un sector de la sociedad mexicana que tiene todavía esa mentalidad de rechazar el apoyo que se le está dando a muchachos que no tienen otra opción. Así es, yo creo que cada vez más estamos logrando como romper ese estigma de que los jóvenes que no están estudiando y no están trabajando, que los han mal llamado ninis, son jóvenes flojos. Al contrario, son jóvenes que están buscando alternativas, que están buscando posibilidades, que quieren un trabajo, que aparte, como te decía, son jóvenes muy diversos, algunos universitarios, otros que no han podido incorporarse a la universidad, otros que se quedaron en el camino de los estudios, pero todos ellos en busca de alternativas. Entonces yo creo que Jóvenes Construyendo el Futuro nos ha ayudado en estos meses a demostrar al sector empresarial, a la sociedad en su conjunto, en las comunidades, de cómo hay toda esta fuerza joven que puede incorporarse al mercado laboral, a las actividades productivas del país, que nos beneficiamos todos si ellos están trabajando, poniendo su empeño y su energía, y que realmente pues hay toda esa fuerza laboral que tenemos que aprovechar ahora, y que esos jóvenes, lejos de ser flojos, pues son los que con más digamos, con más dificultades se han presentado en la vida, pero que quieren realmente trabajar. Y luego, bueno, tienes a los ninis en periodos como por ejemplo el de Calderón. Digo, hay que evitarlo porque es peyorativo, por supuesto, pero tienes, no estudian, no trabajan y los matan. Claro. O los meten al crimen organizado, que es terrible. Que eso es como todo el esquema. Digamos, Jóvenes Construyendo el Futuro, por eso también es una parte fundamental para la pacificación del país. O sea,
pensando y haciendo una estrategia de fondo, atendiendo las causas del problema. O sea, las causas de la violencia, las causas de los niveles de inseguridad, pues están vinculados con que hay un montón de jóvenes sin oportunidades, jóvenes que, pues, muchas veces justo se forman en la delincuencia, y muchos de ellos crecen en la delincuencia. Crecen en la delincuencia porque no hay alternativas, y también, como bien dices tú, muchos de ellos víctimas, ¿no?, de homicidios, y muchos de ellos en la cárcel. Las cárceles están llenas de jóvenes. Sí. ¿Cuántos jóvenes están hoy inscritos en este programa y en otros programas? Y ya se cumplió la meta que se propuso el gobierno, el presidente, la Secretaría para este año. Sí, seguimos avanzando. La idea es que podamos todavía crecer estos 2 últimos meses. Sí. Digamos, en total en el año se han incorporado más de 1 millón de jóvenes. Muchos de ellos, digamos, han... ¿1 millón? Así es. O sea, ya con... Durante todo el año, y entonces muchos de ellos, por ejemplo, no necesariamente están todo el año, sino que si consiguen trabajo en otro lado o en el lugar donde los están capacitando, pues ahí ya los pueden contratar. Si tú tienes, por ejemplo, ustedes que tuvieran 2 aprendices muy buenos y a los 4 meses dicen, pues perfecto, que se quede aquí, que nos ayude en el programa, lo pueden contratar. Entonces, esto también ayuda, ¿no?, a que se abran más espacios y vamos muy bien. O sea, tenemos más de 150,000 centros de trabajo, que son empresas desde la más pequeñita, un taller, un carpintero, un electricista, como también empresas muy grandes, incluso transnacionales. Pero también ha habido gandallas que han pretendido traficar con las becas. Pues mira, hemos encontrado e identificado, gracias sobre todo a las denuncias de los propios aprendices, que entienden que este es un programa y que es su derecho, algunos tutores que no están a la altura de las circunstancias, que no entienden la responsabilidad que significa formar a jóvenes, recibirlos y capacitarlos. Y cuando hemos identificado este tipo de cosas, ¿no?, por ejemplo, tutores que lejos de capacitar, les dicen no vengan y nos repartimos el dinero, cosas de esta naturaleza, al identificarse se suspenden esos centros de trabajo y se reorienta a los aprendices con empresas, con tutores que estén a la altura y que entiendan lo que significa eso para nuestro país. ¿Y quién te hace esas auditorías? O sea, ¿quién está permanentemente verificando que el programa no se desvirtúe? ¿Quién lo hace? Pues mira, hay varios mecanismos. Por un lado está las propias denuncias de los aprendices, ¿no?, que en la gran mayoría son ellos mismos los que dicen, oye, no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí se atiende. Otra de las modalidades que tenemos es justamente cada mes hay una evaluación mutua. Los tutores evalúan a los aprendices y los aprendices evalúan a los tutores. Ahí es otra de las formas que tenemos, digamos, de mecanismos de evaluación y seguimiento. Y también tenemos, digamos, personas, mentores de la nación que acuden a los centros de trabajo. Mentores de la nación se llaman. Así es. Que van a los centros a los centros de trabajo a ver cómo van, ¿no?, cómo se están sintiendo, si hay alguna problemática. Yo quisiera preguntarte también sobre el outsourcing, que es un mecanismo, pues, que escamotea derechos laborales, muy usado en México, pero, por ejemplo, también lo usa el gobierno. En el Instituto del Bienestar, en la vieja Bansefi, hay muchísimos trabajadores que no tienen plaza en el gobierno, están contratados en ese mecanismo. ¿La Secretaría de Trabajo tiene información sobre eso? Sí, es cierto que durante los últimos años aumentó mucho, incluso en el propio gobierno, la subcontratación. Nosotros y creo que la ley es clara, aunque, digamos, siempre se hicieron de la vista gorda en la administración pasada, pero la ley dice cuándo se vale y cuándo no se vale subcontratar. Es decir, no toda la subcontratación es mala. Yo siempre digo que es como el colesterol.
Pero la abusiva, digamos, esa forma en la cual lo que pretendes es evadir responsabilidades laborales, no se justifica porque no estás haciendo un trabajo especializado, sino es la parte principal de la empresa. Evades por ejemplo, subregistras en el Seguro Social, ¿no? Que lo metes con salario mínimo, pero realmente tiene un salario mayor. Que es muy común que eso. Es muy común, es un deporte nacional. Entonces, todas esas prácticas son las que hoy estamos de manera conjunta con el IMSS, con el SAT, con la UIF, con la Procuraduría Fiscal, haciendo una estrategia en conjunto que nos permita atacar de frente la subcontratación abusiva. ¿Nos das... continuamos platicando? ¿Te quedas a conversar otro tramo? Claro que ¿Nos sí. acompañas a un corte? Ya está. Adelante. Bueno, pues estamos aquí en Los Periodistas, en la octava, y vamos a ir a un corte. Estamos con Luisa María Alcalde, vamos a conversar más, y eso es después del corte. Y ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Le hicimos una pregunta incómoda a la secretaria del Trabajo, ¿verdad? Durante la pausa hicimos una pregunta incómoda, porque pues es que tu partido, qué barbaridad, andan del chongo. Sí, pues bueno, ahora ya a nosotros nos toca pues generar esa distancia, ¿no? En su momento fue la construcción de Morena, a mí me tocó construir toda la parte de jóvenes. Sí. Fui, pues digamos, de las pioneras que inició con toda la hasta estructura de jóvenes. Claro, hasta imagen fuiste. Sí, sí, me tocó en aquel video, ¿se acuerdan? Cantando en el camión, Morena, me acuerdo. sí. Así es. Exacto. Pero bueno, ahora ya después de haber ganado la elección, todos los que tenemos responsabilidades en el gobierno, pues tenemos la obligación, como siempre lo demandamos, de gobernar para todos y tener nuestra distancia respecto a la actividad partidista. Aún así, yo por ejemplo creo que el presidente sí debería voltear a ver, tendría que voltear a ver a su partido. Eso es lo que yo creo. Digo, él ha planteado cosas muy puntuales para ustedes, para todos los que están en el servicio público, pues a todos los servidores públicos les ha dicho no. Y yo creo que tiene razón, yo creo que no le toca ahora a los que estamos como servidores públicos esas tareas, ni involucrarnos en eso. Yo respeto y sobre todo coincido totalmente con esa visión, así que pues eso es lo que hemos venido haciendo. Ahora, tú tienes, digamos, eres hasta cierto punto parte interesada. Tu mamá es aspirante a presidir el Morena. Así es, pero digamos, yo tengo una responsabilidad acá por la cual pues simplemente no participo de ninguna manera y al contrario, pues tengo un montón de cosas. Imagínense todo lo que significa, ahorita no solo es lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, tenemos lo de la implementación de la reforma laboral. Eso es todo un reto gigantesco que implica pues la coordinación de estados, un montón de cosas que están en nuestro, ¿no? en nuestra cancha. ¿Y cómo le van a hacer? Porque ya casi un año de gobierno y esos sindicatos no se mueven. No, mira, yo creo que vale la pena un poco como tener claridad de los tiempos. Primero decir, bueno, ya había habido una reforma constitucional, se aprobó un acuerdo, el TEMEC, donde específicamente vienen compromisos asumidos por México respecto al mundo laboral, democratizar al mundo laboral. El convenio 98 de la OIT se ratificó. Entonces, todo eso dio el contexto, obviamente, junto con un gobierno que interesado y donde sus planteamientos principales era democratizar al mundo del trabajo, traen consigo la reforma laboral. Y el Congreso aprueba el 1 de mayo esta reforma histórica, realmente histórica. Ahora, ya en ese proceso, pues vienen tiempos que los propios transitorios han establecido. Por
por ejemplo, la obligación de los sindicatos para reformar sus reglas internas. Entonces, la ley dice, tú vas a tener hasta un año, tienes hasta el 1 de mayo del próximo año, para que todos los sindicatos reformen sus propias reglas internas. Sus estatutos, ¿no? Ya no puede decir el estatuto, por ejemplo, que el líder sindical se puede elegir a través de delegados. O de manera vitalicia. O a mano alzada, que era muy Claro. común. Bueno, ahora es a través del voto personal libre, directo y secreto en urnas, con convocatorias abiertas. Esto que decíamos también de la integración de las mujeres en los propios comités ejecutivos. Entonces, todos estos procesos, ya los sindicatos, muchos de ellos han venido avanzando. Hay más de 800 sindicatos que ya hicieron las modificaciones de sus estatutos. Todo esto lo vamos a seguir viendo. Y luego la implementación en su conjunto, que tiene que ver, por ejemplo, con cambiar el esquema de impartición de justicia, las famosas juntas de conciliación y arbitraje, Claro. que quien nos esté escuchando, si alguna vez tuvo un conflicto laboral, ¿saben qué significa eso? Un Son infierno. juicios de 2, 3, 4, 5, hasta 7 años en resolverse. Entonces, cambia el modelo ahora tener tribunales laborales especializados que dependan del Poder Judicial, con procedimientos mucho más cortos, orales, mucho más rápidos, con la conciliación como eje central para resolver conflictos y igualmente ahora rescatando la negociación colectiva auténtica. Algo que muchas veces pues no se habla y no se sabe es la cantidad de contratos de protección que hay. Que existen, sí, es decir, muchísimos. contratos que se firman a espaldas de los trabajadores. También la ley prevé eso y abre la posibilidad de que tengamos contratos colectivos auténticos, que cuando realmente formes parte de un contrato colectivo, lo conozcas, te hayan consultado y realmente sea en tu beneficio como trabajador y no al contrario. Yo creo que vamos a tener que invitar a la secretaria en otro tramo. Pues claro Sí, que sí. a conversar. Con Ahora mucho que sí, gusto. montones de Antes de que temas. sea presidenta de México. Ándele, Sí, no. ándele. Tenemos imagen. Sí te interesa, ¿verdad? No, para nada. Primero sacar todo O para la Ciudad de México. No, por eso. No, para nada. Ahorita tenemos una responsabilidad gigantesca en la Secretaría del Trabajo y estoy feliz ahí. Arriba Chihuahua. Muchísimas gracias. Que Muchas estén muy gracias. bien. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. A ustedes. Vamos a un corte. Estamos en Los Periodistas. Regresamos.